Bienvenidas y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento, la verdad, fascinante. Es una denuncia pública de la Comisión Gremial Interna del Banco Piano. Pero lo que le hace tan particular es la acusación central. Plantea una pregunta un tanto perturbadora. ¿Qué pasa si los problemas más evidentes de una empresa, el caos, la sobrecarga, la falta de personal, no son fallas del sistema, sino que son el sistema? Es una idea muy potente, sí. Sugiere que lo que a primera vista parece, no sé, incompetencia, podría ser en realidad una estrategia perfectamente calculada. Exacto. Y esa es la médula de este documento. No habla de errores de gestión, sino de una estrategia inmoral, así, con esas palabras. Tal cual. Y nuestra misión hoy es desarmar esa acusación. Vamos a sumergirnos en este texto para entender cómo, según la denuncia, prácticas que podrían parecer simples descuidos operativos Se convierten en herramientas de presión, justamente. La pregunta que nos guiará es, ¿estamos frente a una gestión deficiente o, como afirma el documento, ante un plan deliberado para precarizar el trabajo? Una distinción que lo cambia todo. Porque, bueno, una cosa es un mal jefe o una mala organización, y otra muy distinta es una estructura diseñada para que la gente falle. Este documento argumenta, con bastante detalle, que se trata de lo segundo. Bueno, vayamos entonces a la primera pieza de este rompecabezas. El documento empieza pintando un cuadro del día a día. Y la verdad es que no es un cuadro agradable. Habla de una falta de reemplazos capacitados en sectores estratégicos y como consecuencia una sobrecarga de tareas brutal para quienes quedan. Y es importante entender que esos dos problemas se alimentan mutuamente, ¿no? Es un círculo vicioso. Claro. La falta de personal sobrecarga a los empleados actuales. Y esa misma sobrecarga hace que sea, digamos, materialmente imposible que dediquen tiempo a entrenar bien a alguien nuevo. Se entiende perfecto. Entonces, si llega un reemplazo, aprende a los tropiezos, lo que perpetúa la falta de gente realmente capacitada. El sistema se mantiene en un estado de crisis permanente. Y el resultado directo, según la denuncia, es la creación de un ambiente laboral tóxico. Pero acá es donde el argumento da un giro que me pareció clave. Ajá. No lo presentan como un efecto secundario lamentable, sino como el objetivo mismo. La frase que usan es que este ambiente propicia errores que pueden llevar a la empresa a justificar despidos. Guau. O sea, el caos no es el problema, es la herramienta. Ahí está la imputación de intencionalidad, que es el corazón de todo esto. En el mundo de los recursos humanos, un ambiente tóxico casi siempre se atribuye a negligencia, a una cultura corporativa pobre o, bueno, a mandos medios sin preparación. Sí, a fallas. Son fallas, sí, pero se asume que no son parte de un plan maestro. De hecho, la teoría clásica dice que un ambiente así es malo para el negocio. Claro, uno pensaría que ninguna empresa quiere un ambiente tóxico. A la larga es contraproducente, ¿no? Reduce la productividad, aumenta la rotación, daña la reputación. Eso es lo que dice la lógica. Pero esta denuncia propone una lógica alternativa, mucho más oscura. Sugiere que, en este caso, la toxicidad no es un subproducto, sino el motor de la estrategia. La sobrecarga y la falta de gente preparada dejan de ser problemas a resolver y se convierten en las pinzas que debilitan la posición del trabajador. Entonces es como si se creara un ecosistema donde cometer un error no es una posibilidad. Es casi una certeza estadística. Un momento. Entonces, si entiendo bien, la empresa estaría creando un sistema de alto riesgo, pero el riesgo no lo corre ella, sino el empleado. Exacto. Si alguien comete un error bajo esa presión y sin las herramientas adecuadas, la culpa recae sobre el individuo, no sobre el sistema que lo empujó a equivocarse. Es una transferencia de responsabilidad muy, muy astuta. Casi perversa. Es la diferencia entre un accidente y una trampa. Un accidente es algo que pasa. Una trampa es algo que se construye. El documento argumenta que aquí se está construyendo una trampa, pieza por pieza. Y si es una trampa, ¿cuál es el mecanismo principal? El documento es increíblemente enfático en este punto. Lo pone en mayúsculas, con signos de exclamación, casi como un grito. Esto no es capacitación. Ese mismo. Parece que todo gira en torno a esto. Es que es la pieza central. Describe un supuesto proceso de aprendizaje que está librado a explicaciones informales y precarias de compañeros que a su vez están sobrecargados. Uf, es la receta para el desastre. Totalmente. Imagina la escena. Una persona nueva
en un puesto crítico en un banco, donde se maneja dinero e información sensible. Y su única guía es un colega estresado que le explica las cosas a medias mientras hace otras 3 tareas. Es una locura. Se está poniendo a gente sin formación a pilotear un avión en plena tormenta y esperando que aprendan a volar mirando de reojo al piloto, que además está ocupado tratando de que no se caiga el avión. El riesgo es enorme para todos. Y aquí entramos en un terreno legal y ético muy serio. El deber de seguridad del empleador. Claro, cualquier empresa tiene la obligación de proveer las herramientas y el conocimiento para que una tarea se haga de forma segura y eficiente. Lo que describe el texto no es solo ineficaz, es temerario. ¿Y va más allá del riesgo operativo, me imagino? Sí, a eso iba. El documento usa un término muy específico. Dice que esta práctica no es solo negligente, sino que es un factor de riesgo psicosocial. ¿Qué significa eso en el día a día, para un trabajador? Significa que el daño no es solo para el balance del banco, sino para la salud mental de la persona. Un empleado en esa situación vive bajo un estrés constante. El miedo permanente. El miedo permanente a cometer un error que le puede costar el trabajo. La frustración de saber que no puede hacer bien su tarea porque no le enseñaron cómo. Eso genera ansiedad, inseguridad y es el camino directo al síndrome de burnout, al agotamiento total. Hay una frase en el documento que me impactó mucho por lo gráfica que es. Dice que la empresa utiliza al personal como ensayo en tareas críticas. Es muy fuerte esa imagen. La idea de experimentar con personas en un entorno real, con consecuencias reales, es tremenda. Es una metáfora que capta perfectamente la deshumanización del proceso. Un ensayo se hace en un laboratorio, en un entorno controlado. Aquí, el ensayo se hace con el trabajo de una persona y el dinero de los clientes. Se normaliza el riesgo. Se normaliza el riesgo, pero la culpa, si algo sale mal, se individualiza por completo. El sistema es así, pero el que se equivocó fuiste tú. Ahora, el documento hace algo muy inteligente. Para que no parezca solo una queja, digamos, visceral, contrapone esta realidad caótica con un modelo profesional de cómo se deberían hacer las cosas. Sí, eso le da una base técnica muy sólida al reclamo. Es como decir, no solo les decimos que lo hacen mal, les mostramos el manual de instrucciones que están ignorando. Es una jugada brillante, la verdad, porque le quita a la empresa la excusa del desconocimiento. No pueden decir, no sabíamos cómo hacerlo mejor. El gremio les está presentando un plan de 5 puntos que son, básicamente, el estándar de oro en la gestión de capital humano. Sobre todo en una industria como la bancaria, tan regulada. Especialmente ahí. Vamos a verlos porque creo que ilustran muy bien el abismo entre las dos realidades. El primero es el análisis y perfilado profesional del puesto. A mí esto me suena a la base de todo. Si no sabes qué perfil necesitas. ¿Cómo vas a encontrar a la persona correcta? Es el plano de la casa. Antes de poner un solo ladrillo, necesitas saber qué vas a construir. Este análisis define qué habilidades, qué conocimientos, qué competencias se necesitan para un puesto. Sin esto, la contratación es tirar dardos con los ojos vendados. Exactamente. El segundo es el entrenamiento basado en competencias. Esto ya no es el mira y aprende del que hablábamos, ¿verdad? Para nada. Es un enfoque estructurado. Una vez que sabes qué competencias necesitas gracias al perfilado, diseñas un programa específico para desarrollarlas. Es metódico, medible y profesional. Y el tercer punto, los programas de inducción, que supongo que es para que la persona no solo aprenda la tarea, sino que entienda la cultura, los procesos. Tal cual. Y luego vienen las simulaciones operativas. El simulador de vuelo para los pilotos que mencionábamos. No se aprende a volar con 300 pasajeros detrás. Exactamente, esa es la analogía. En un banco no se puede aprender a manejar grandes sumas de dinero o datos sensibles en vivo. Se crean escenarios controlados donde la gente puede practicar, cometer errores y aprender sin consecuencias reales. Es lo más básico en gestión de riesgos. Básico. Y el último punto, la evaluación de idoneidad, que asegura que quien ocupa un puesto de responsabilidad realmente está capacitado, evitando el amiguismo o, las designaciones arbitrarias. Entonces, al presentar este sistema tan lógico y estructurado, la denuncia no solo muestra lo que falta, sino que refuerza su acusación principal. Refuerza la tesis de la mala fe. El argumento implícito es: si existe un método probado, seguro y profesional para hacer las cosas, y ustedes eligen deliberadamente no usarlo, no puede ser por ignorancia. Claro.
La ausencia de estas prácticas deja de ser un descuido para convertirse en una decisión consciente de no invertir en la gente. Y si no invertís en tu gente es porque tal vez no la ves como un activo, sino como un recurso desechable. Llegamos al punto culminante. Después de diagnosticar el problema, identificar la supuesta arma y presentar la solución, la denuncia cierra con exigencias concretas. Y una conclusión demoledora. ¿Sí? Piden cosas que, después de todo lo que hablamos, suenan a puro sentido común. Son casi una transcripción de los deberes básicos de cualquier empleador. Piden capacitación adecuada, un periodo de práctica supervisada, que no se sobrecargue a la gente y que se monitoree el ambiente para prevenir el estrés. No piden la luna. No, piden que se cumpla con lo fundamental. Y tras las exigencias, llega el remate final. La conclusión es durísima. Afirma que la empresa está actuando de mala fe, generando intencionalmente un ambiente laboral hostil para presionar a los empleados a retirarse. Y lo llama, sin rodeos, una estrategia perversa y una violación de los derechos laborales. Es muy fuerte. Esa acusación de estrategia perversa lo resume todo. Sugiere que la empresa se beneficia económicamente de la precariedad que ella misma crea. Que el cauce es rentable. Exacto. ¿Cómo? Generando un ciclo de presión, error y sanción, que debilita al trabajador y lo deja en una posición, muy vulnerable. Ahora, seamos cínicos por un momento para entender la lógica que podría haber detrás. ¿Por qué una empresa elegiría una estrategia tan arriesgada? ¿No podrían argumentar que es simplemente una cultura de nadar o ahogarse, de alta exigencia, para que solo se queden los mejores? Es un argumento que a veces se usa, ¿sí? Pero no se sostiene si analizamos la denuncia. Una cultura de nadar o ahogarse implica, al menos, que te tiran al agua. Claro. Aquí, la acusación es que primero te atan las manos y los pies. El objetivo no parece ser encontrar a los más fuertes, sino generar una rotación forzada. Si las condiciones son insoportables, mucha gente renuncia por su cuenta. ¿Y si cometen errores? Si cometen errores que eran inevitables, se los puede despedir con causa. En ambos escenarios, la empresa podría ahorrarse mucho dinero en indemnizaciones. O sea, es una forma encubierta de reducir personal sin asumir los costos legales de un despido sin causa. Están, por así decirlo, fabricando la inestabilidad a propósito. Si la denuncia es cierta, es exactamente eso. Es una violación flagrante del principio de buena fe que debe regir cualquier contrato, y más aún el laboral, donde siempre hay una simetría de poder. Totalmente. La ley presupone que ambas partes actuarán de buena fe, no que una construya un laberinto para que la otra se pierda. En resumen, lo que hemos desglosado aquí es mucho más que un conflicto laboral típico. Es el diseño de un supuesto mecanismo donde la negligencia se convierte en el combustible de una estrategia para desgastar a los trabajadores. Un mecanismo muy eficiente si el objetivo es el que se denuncia. El engranaje principal es la falta deliberada de capacitación y apoyo. Esto crea el entorno de alto riesgo. Donde el error se vuelve inevitable. Y ese error se convierte en la justificación perfecta para cerrar el círculo, presionar para una renuncia o ejecutar un despido. El documento nos deja con una visión muy clara de cómo la omisión de prácticas responsables puede ser interpretada no como un fallo, sino como una acción con un propósito. Es un contraste brutal entre la precariedad del día a día y los estándares profesionales que deberían ser la norma. Un llamado de atención muy poderoso, sin duda. Y nos deja con una reflexión que va mucho más allá de este caso particular, ¿no? Al detallar este presunto mecanismo, el texto nos obliga a pensar en esa línea, a veces muy delgada, que separa la simple optimización de recursos de la precarización laboral planificada. Una línea que, desde la silla del empleado, puede ser muy difícil de distinguir. Exacto. Y esa es la pregunta que queda flotando para cualquiera que esté en el mundo laboral. En nuestra propia organización, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando falta apoyo, cuando la carga es abrumadora, ¿cómo podemos saber si estamos atravesando una mala racha, un simple problema de gestión, o si estamos siendo víctimas de una estrategia deliberada que busca debilitarnos?